A partir del segundo viaje de Colón van familias castellanas. Cuando ya pueden avanzar las instituciones, empiezan a pasar mujeres, muchas veces en grupos de mujeres solteras que no han conseguido o no tienen fácil casarse en Castilla y pasan a América, porque allí, en los primeros años, fundamentalmente hay hombres. Por ejemplo, en la empresa de Cortés hay mujeres que no quieren que su marido vaya solo a semejante asunto y se van con él. Hay enfermeras, hay cocineras, obviamente hay prostitutas, pero hay mujeres que se embarcan por necesidad, por amor, por aventura. En el mundo nuevo, al menos en la mentalidad de ese momento, se puede crear